el libro de Apocalipsis y estamos ya hoy para mirar el mensaje número 9. Mensaje número 9. Brevemente les recuerdo, comenzamos mirando una introducción general, vimos el capítulo 1. Veamos allí todo lo que tiene que ver con la manifestación de Jesús y el mensaje a las 7 iglesias. Comenzamos a ver los capítulos 2 y 3 que tienen que ver con carta a las 7 iglesias, y esta es la iglesia número 6 ya. La primera iglesia, carta a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis y ahora la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Voy a hacer esta lectura, no es tan larga. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 140 a.C. por un hombre llamado Átalo II. El sobrenombre era Filadelfus, y dice que por amor a su hermano, que se llamaba Eumenes, llamó a la ciudad Filadelfia. Esto quiere decir ciudad del amor fraterno. Siempre que se habla del amor, decimos que hay 3 clases de amor: el amor de Dios, ágape, el amor eros o erótico, que es el que siente un hombre con una mujer, y el amor filial, que es el amor entre hermanos o el amor familiar. Así que esta palabra Filadelfia viene de amor fraterno. Ahora, esta era una ciudad, hermanos, de puertas abiertas, y era puertas abiertas para todo. Dice que el comercio iba y venía, porque esta ciudad no tenía pues persecución alguna. Era una ciudad muy tranquila, porque era una ciudad muy pequeña, pero tenía las puertas abiertas. Y se cree que aún para el Evangelio, es decir, el Evangelio llegó fácilmente allá, no había problema, no había ataque, no había persecución en esta ciudad como las que habíamos visto, otras que habíamos visto. Pero era una ciudad insegura para vivir, debido a que por el lugar donde se encontraba hubo un terremoto que prácticamente la destruyó, se volvió a reconstruir. De adelante siguió habiendo sismos, terremotos fuertes, y como la fabricación no era muy buena, entonces hubo mucho muerto. Entonces la gente prácticamente se acostumbró a vivir fuera de la ciudad, por mucho temor, por mucho miedo. Y esto nos va a ayudar entonces a mirar, porque recuerden que cada vez que o el mensaje a las iglesias tiene que ver muchas veces con el acontecer de la misma ciudad. Bien, hoy vamos a ver aquí 4 cosas, hermanos. Aquí se nos sale un poquitico ya el esquema que hemos venido trayendo, y bueno, igual vamos a tratar de conservar lo más que podamos. Una descripción de Jesús, un reconocimiento a su labor y varias promesas que vemos allí, en este reconocimiento entremezcladas. Luego vamos a ver un mandato específico y al final promesas al vencedor. Entonces así quiero trabajar pues este punto. Vamos con el primero de una vez, que siempre comenzamos con una descripción de Jesús. Algunos llaman una salutación porque es una carta. Entonces bueno, siempre va a haber una especie de reconocimiento de quién es Jesucristo. El versículo 7.
Dice el versículo 7, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya definimos que es un ángel, el pastor, que la iglesia en Filadelfia, aunque él recibe la carta, obviamente es para la iglesia, él se la va a leer a la iglesia. Esto dice el santo, ahí está la descripción de Jesús, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces encontramos aquí 4 descripciones sobre Jesús. Recuerden que esa es la idea, hemos venido mirando quién es Jesús y aquí pues nos da unas descripciones de quién es Jesús. Primero dice que Él es el santo. Así dice el santo. Esto es muy importante, hermanos, porque no hay otro como Él. Cuando hablamos de santidad siempre entendemos que Él está separado de la creación y como Él es el único creador, entonces no hay otro como Él. Eso implica la palabra santo. Dios es esencialmente puro. Su esencia es pureza. Y por eso varias referencias, pero va a tomar la de Apocalipsis 4:8, que luego la veremos. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas que alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban, note esta palabra, día y noche. Los seres celestiales no cesaban día y noche de decir, ¿qué dicen ellos? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Note que la palabra, la expresión santo aquí, no es tanto como muchos han creído que está diciendo Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu, aludiendo que habla a la Trinidad. No, así no es, porque Dios es uno solo y la adoración se le va a dar a Él. Más bien aquí la idea es que cada vez que ellos pueden tener algo asombroso de Dios, ellos se admiran tanto que lo único que pueden decir es cuán diferente eres de nosotros, cuán distinto, Señor, eres. Vale, hermano, Dios es tan perfecto, tan pleno, tan puro. Él nunca, Él Él no se mejora, no puede mejorarse porque Él es completo. Pero su creación, en toda la eternidad, siempre va a haber cada día más aspectos de Dios que no había visto antes o que no conocía. Lo mismo nos pasa con la palabra. Cuando venimos a la palabra de Dios, no importa el tiempo que llevemos, teólogos de 86 años que han muerto dicen, lo que pude entender de la palabra, eso enseñé, pero hay muchas cosas que aún no logré. Porque Dios es muy grande. Así que estos serafines que están allí, o querubines, como sea, ángeles, seres vivientes que están allí, dice que lo único que hacen es de día y de noche proclamar la santidad de Dios. Y tú y yo no podemos decir santo. ¿Sabe cuál es el temor que a mí me da? Y por eso no lo hago. Algunos vienen a esta iglesia y ven que cantamos música de pronto un poquito movida, un poquito romántica, como la última idea. Yo no canto porque las emociones. ¿Qué? ¿Quién nos castró las emociones? ¿Acaso yo no puedo rendirme? Y qué bueno que la iglesia aquí entera en un culto se tirara a los pies y derramando lágrimas ante el santo que está en este lugar. ¿Pero acaso nos castraron? ¿Acaso dijeron que Dios no se debe gritar? Eso yo no lo puedo entender. Hay reuniones muy secas en la iglesia. Estamos delante del santo que merece que nos postremos. Hay pastores que ni lágrimas les sale. Hay creyentes que adoran con una pesadez. No saben a quién adoran. Yo me imagino a estos seres allí adorando y diciendo santo. Espérese que estemos allí. Pero ¿cuál espérese? ¿Acaso no estamos experimentando la grandeza de Dios en nuestro medio? Yo me guardo mucho. Pero yo no puedo orar sin que me caigan las lágrimas. Porque me estoy acercando ante el ser más grande y más puro que existe. Pero nos castraron eso. Claro, como nos
como nos fuimos a la pentecostal y carismática y ya saltábamos y gritábamos y dábamos vueltas y remolineábamos y todo eso, llegamos a la reformada y nos castraron. No, mi amado hermano, yo soy de los que cree, si tú lo haces genuinamente en tu casa, ¿por qué no lo puedes hacer aquí también? Y sé que muchos se me vendrán en contra, pero yo estoy viendo aquí a un ser santo que caería a los pies y me postraría. Lo segundo que dice es el verdadero. Y esto es fuerte porque entonces está diciendo los demás son mentirosos, solo Dios es verdadero. Tú eres un mentiroso, yo soy un mentiroso. ¿Y por qué dice eso? Porque en Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú y yo somos mentirosos. Y somos tan mentirosos porque muchas veces vivimos para el ojo humano y no para el ojo de Dios. Y eso es ser un hipócrita y mentiroso. Luego dice en tercer lugar otra descripción, Él tiene las llaves de David. Y aquí está diciendo en otras palabras, tiene toda autoridad. Él es el todo soberano. Las llaves se usan para abrir. Y cuando dice que tiene las llaves de David, nadie más las tiene. Y obviamente habla de una referencia directa al Mesías. Porque David es un tipo del Mesías. Y hay una palabra que se le dio a un rey, descendiente de David obviamente, no recuerdo el nombre ahora, pero Isaías 22:22 nos habla de ese rey, también haciendo una referencia a ese rey, pero al Mesías. Y en Isaías 22:22 leemos, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Así que cuando se le dice a ese rey, sí, no sé cómo es que llamaba, no recuerdo ahora, le está diciendo, y está hablando de David porque David fue tipo de Cristo. Y entonces ahora David como rey estaba tipificando a Cristo como rey. Y a él se le dijo, a David se le entregó una llave. Y entonces dice, y esa llave que fue puesta ahora es para el Mesías. Y está diciendo, y si dice que él tiene la llave de David, está diciendo, yo tengo toda la autoridad, tengo toda la soberanía. Porque hermano, que alguien abra y que cierre y nadie pueda abrir cuando Él cierra y nadie pueda cerrar, cuando Él abre, eso me habla de soberanía. Él abre y cierra y ninguno abre. En cuarto lugar, nos habla de que, y yo pensaba mucho en esta palabra, pero hermano, solo Él da el acceso. La autoridad y la soberanía que Dios tiene es tan fuerte que solo Él da el acceso. Un escritor decía, la puerta abierta significa primero una maravillosa oportunidad de predicar el Evangelio. Yo lo que le pasaba a la iglesia, le dice Filadelfia, tiene las puertas abiertas y ahora la vamos a ver para que predique el Evangelio. Y segundo, la operación de la gracia de Dios, creando oídos dispuestos a escuchar y corazones ansiosos de recibir. Pero si bien es cierto que esto es así, que Dios le da, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pues que está ahí, pero Él tiene la llave de David que cierra y ninguno abre. Tomémoslo en este sentido antes de ir a la iglesia y a nosotros. Pero yo sé que esto es fuerte, pero está diciendo, Él es el soberano absoluto, de tal manera que solamente Él puede abrir la puerta de un corazón que está tan cerrada. Esto es más fuerte todavía, y Él puede cerrar la puerta aunque esté cerrada, y la cierra para que el Evangelio no le penetre. Y esto es fuerte. Miremos este pasaje nomás ahí y luego hago colación otra vez. Pero Colosenses 4:2-4 dice, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Como el Señor tiene las llaves, Él es el único que puede abrir la puerta para la palabra, dice aquí el apóstol, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo ora, y la oración de nosotros los siervos, los predicadores, Señor, ayúdame a predicar la palabra y entregar el mensaje como debe ser. Pero a la larga,
Si el Señor no abre la puerta del corazón de los oyentes, el mensaje no va a entrar. Entonces nos habla de soberanía. Hermanos, Dios es soberano y eso es lo primero que Él está describiendo. ¿Cómo lo describe? Como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David, toda soberanía, y Él es el único que cierra y abre. Eso sería lo primero. Número 2, un reconocimiento y varias promesas, versículos 8 hasta el 11, pero voy por partes. Primero vamos a mirar ese reconocimiento, porque este reconocimiento vamos a ver que está mezclado entre varias promesas. Hay un solo reconocimiento y es lo que quiero mostrar, y es que habían ellos, y él reconoce que habían guardado la palabra de Dios y no habían negado el nombre de Jesús. En una sola palabra da ese, digamos, o en un solo concepto da ese reconocimiento. Guardaron la palabra de Dios y no negaron el nombre de Jesús, como vemos en otras iglesias que lo habían hecho, otras de pronto lo han guardado. Entonces, versículo 8, porque yo voy así verso a verso. En el versículo 8 leemos lo siguiente, dice: yo conozco tus obras. Ya habíamos hablado de eso, el Señor los conoce totalmente. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Ese es el reconocimiento. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Después le hablamos de las promesas, pero vamos al reconocimiento primero. Pero mire, aunque tienes poca fuerza. Y esto es muy importante porque, hermanos, muchas personas creen que tener una palabra, guardar la palabra o no negar el nombre depende de la fuerza que se tiene. Pero dice, él reconoce y sabe que hay una debilidad y que tiene poca fuerza. ¿Cuál es la poca fuerza? Son un pueblo insignificante. Hay muy pocas personas en Filadelfia. No hay mucha economía en Filadelfia comparado con las otras ciudades. Pero a pesar de eso, a pesar de la debilidad, de la poca fuerza, de las pocas oportunidades, tal vez podríamos decir, no tienen suficientes recursos, no tienen suficiente educación como para querer algo más, no pueden ir más allá. Son muy pocos en número, no han alcanzado más. Pero aunque tienes poca fuerza, la iglesia de Filadelfia, que no tiene ningún reproche como la de Esmirna, se paraba tan fiel y había guardado la palabra de Dios y no habían negado el nombre de Jesús. Así que, hermano, no depende de tu situación, de tu condición, si tienes o no tienes. Depende de cómo recibió la palabra y cuál valor le estás dando al nombre de Jesús. Pocos recursos, muchos han dicho, las pocas fuerzas se ve como pocos recursos. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y uno pudiera pensar esa palabra de la paciencia, que él sigue siendo paciente, guardando la palabra, a pesar de su poca fuerza. ¿Cuántos de ustedes han orado por algo y pareciera que no se le dan las cosas? Pero a pesar de eso, usted sigue guardando la palabra de Dios. Tiene una enfermedad y no sale de ella, pero usted no abandona la palabra de Dios y el nombre de Jesús. No tiene dinero, no se le dan las cosas, pero a pesar de eso usted está guardando la palabra de Dios. ¿Cuántos han abandonado? Pero esta iglesia no había abandonado. Y hay una promesa que tal vez no sé si la tenían, pero Jesús en Lucas 12:32 dijo lo siguiente: no temáis, manada pequeña. ¿Quién dijo que Jesús quería multitudes? Miren, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Por eso me gustan los reformadores. Y hace poco ustedes vieron al pastor Sugel Michelet llorando y orando por pastores que tenían 10 personas o 15 personas, pero él decía, así sea 30, 40 años ahí, pero ha sido fiel ahí. Porque no importa, hermanos, si no tienen popularidad, si no tenemos popularidad, no importa. ¿Qué voy a esperar yo? ¿Que esta iglesia crezca, tenga miles para traer una palabra? Al contrario, con 500, con miles ya puede ser que la palabra no sea efectiva, porque para tenerlos hay que bajar. Pero me es más fácil a mí predicar la esencia de la palabra cuando hay poca gente. Pero dice el Señor, manada pequeña, no tema, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermano, Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay mucha gente que menosprecia las pequeñeces. Y aquí hay gente que ha venido y uno sabe. Hablo con ellos y ya uno sabe, como quien dice, esta iglesia es insignificante porque tiene 3 o 4. Y no vuelven. Pero yo hace rato estoy orando al Señor que lleguen aquí los que el Señor quiere que lleguen, porque esos son los que se van a quedar. Ahora vamos a ver en medio de ese reconocimiento, y es muy importante, hermano, porque ahí se va a parar esta carta de guardar la palabra. Guardarla tiene varias connotaciones, obviamente. Primero, guardarla es conocerla y atesorarla en el corazón, pero eso lleva una consecuencia de obediencia. Guardarla no es conocerla solamente, guardarla no es amarla, guardarla tiene que ver con obedecerla. Ahora vamos a ver varias promesas que les hace ahí en esos versículos. Les promete 4 cosas. Y tal vez voy a estar repetitivo con la introducción porque es que toca. Lo primero que les promete es que dice que Él pone una puerta abierta que no puede ser cerrada. Ya habíamos dicho, pero es que otra vez está. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti, o sea, delante de la iglesia de Filadelfia, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Recuerden que Él se identifica y le dice a la iglesia de Filadelfia: yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ahora, basándose en eso, le dice ahora: he puesto delante de ti una puerta abierta. Mejor que no la cerró. Filadelfia, tú tienes una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ahora, esa puerta abierta, lo primero que podemos decir es el mismo Jesús, el Rey Jesús, quien tiene toda la autoridad. Él es esa puerta abierta que está ahí. Pero también es una promesa de que ellos van a hacer bendición con el evangelio a los demás. Porque la puerta abierta no es otra cosa que de ahí pueda salir el evangelio a las demás personas, pero también es una puerta abierta para que entren gente conversa, gente que pueda convertirse. Y entonces, hermano, estoy orando por eso, que esta es una iglesia de puertas abiertas, para que el evangelio salga, para que el evangelio sea predicado. Lo que estamos aprendiendo aquí, usted lo va a llevar. Si esta iglesia usted la considera de puertas abiertas, usted, hermano, sale de aquí a predicar el evangelio a todo lugar. Pero también va a entrar gente al escuchar el evangelio y van a comenzar a venir. Hermano, no importa si tenemos poca fuerza, eso es lo de menos. El Señor, si está ahí con nosotros, eso es lo más importante. En Hechos 14, 27 tenemos por lo menos un verso. Bueno, hay muchos, pero me refiero a ese nomás. Hechos 14, 27 dice el apóstol Pablo: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Sí ven? Una puerta abierta, aquí dice: se abrió la puerta de la fe a los gentiles. Es cuando la puerta está abierta, hermanos, tiene que haber conversión. Bueno, primero tiene que haber evangelización. Una iglesia de puertas abiertas tiene que haber evangelización. Y otra vez, hermano, míreme bien, por favor. Usted no está esperando que la iglesia tenga un programa de evangelización.
Si Dios quiere lo hacemos, ya lo hemos hecho, pero no importa, volvemos y lo intentamos. Pero la responsabilidad es individual de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es responsable de evangelizar. Porque mucha gente dice, Dios le dio el mandato de evangelismo a la iglesia. No, para eso hay evangelistas. No, señor. No, la iglesia debe tener programas de evangelio porque Dios le dio el mandato a la iglesia. No, señor. La iglesia somos cada uno de nosotros a nivel individual y la evangelización se hace donde yo vivo, donde yo me muevo. Es a ellos a los cuales les comparto. Si usted trabaja en taxi, trabaja en Uber, trabaja con mucha gente, hombre, yo ahí tengo todavía como media caja de volantes que están ahí y no me los pidieron. ¿Por qué no me los piden? Y comenzamos y los lleva y reparte aquí. Está conociendo gente nueva, reparta aquí, invita personas. Tiene un negocio, bueno, téngalo ahí, hace la venta y tenga. Si me acaban, pues mandamos a hacer más. Ahí le pasó a Juan Carlos que él los hace, bueno, los manda a hacer. Pero como todavía tengo ahí, ¿qué le reconoce? Número 2, promete entregar a los falsos judíos. Esto es versículo 9. He aquí, yo entrego, note que es él, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es bien interesante, hermanos, porque pues ya lo sabíamos en Hechos, en Apocalipsis 2:9. Lo hemos visto que habla de la sinagoga de Satanás, y entonces ya habíamos visto, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia, aquí dice blasfemia, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí dice yo entrego, ya no dice sinagoga de Satanás, así, de la sinagoga de Satanás, pero amplía, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Pero, ¿qué se tiene con los judíos? ¿Por qué dice, se dicen ser judíos y no lo son? Obviamente está hablando de los judíos espiritualmente. Ellos están diciendo, nosotros tenemos la verdad. Ese Mesías que hay por ahí que dicen que vino no es verdadero. Estaban en contra de Jesús. Así que ellos comenzaron a perseguir a los creyentes y en estas iglesias. Y entonces el Señor los llama todos aquellos judíos que tienen sinagogas y que se reúnen. El Mesías ya vino, pero ellos rechazaron al Mesías y se siguen reuniendo, aunque son judíos. Ellos no son judíos, son falsos judíos. Los judíos verdaderos son los que reconocieron al Mesías. Así que sus reuniones no son otra que sinagoga del mismo diablo, porque el diablo es mentiroso y ellos enseñan la mentira, porque la verdad es el Mesías, la cual tiene la iglesia. Las 7 iglesias de Apocalipsis tienen la verdad, pero estos judíos son mentirosos, por eso los llaman de esa manera. Ahora dice que esos judíos que los han perseguido, que hablan mal, dice que los va a entregar y ellos va a hacer que vengan y se postren ante ellos y reconozcan que Dios los ha amado. O sea, porque ¿qué era lo que ellos decían los judíos? Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos ama a nosotros. Ustedes, los cristianos, no son amados por Dios. A nosotros nos ama Dios. Eso decían ellos. Por eso tienen que decir, pero ustedes van a tener que reconocer. No solamente van a venir, se van a postrar, sino que van a reconocer que Dios los ama verdaderamente. El comentarista Simon Kistemaker dice aquí lo siguiente, dice, las dos congregaciones de Esmirna y Filadelfia son las dos únicas de las 7 iglesias que mencionan en forma específica el pueblo judío, a su sinagoga y a su Señor. No solamente judíos falsos, sinagoga de Satanás, es decir, Satanás es su padre. Pero estas dos son también las dos únicas iglesias que reciben alabanza sin una palabra de reproche, es decir, en ambas partes. Y bien interesante porque el Señor no le reprocha nada, pero les dice que ellos tienen problema con esa sinagoga de Satanás que está ahí.
Ahora, note, hermanos, cómo los judíos incrédulos venían en contra de los creyentes. Un solo texto como para que mire más o menos Hechos 24, del 3 al 5, voy a leer lo siguiente, y ahí más o menos usted tiene una pequeña radiografía de qué pensaban los judíos de los cristianos. Dice Hechos 24, 3, oh excelentísimo Félix. Están diciendo, lo recibimos en todo tiempo, porque se van a quejar, y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aquí están en contra de Pablo y miren lo que van a decir. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Los judíos hablaban así de Pablo. Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Es decir, esa plaga la está llevando por todo el mundo. Y él es cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Cómo llamar a los cristianos? Secta. ¿Cómo lo llama Jesús? Sinagoga de Satanás. Porque él dijo, el que conmigo no recoge desparrama, el que no es conmigo contra mí es. Y si aquí estos cristianos adoran a Dios, los otros que están en contra de los de acá adoran al diablo, y no les dé temor eso. Si nosotros aquí somos hijos de Dios, los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Aquí no hay término medio. Por eso, hermanos, sonaré legalista, pero si usted no es de Dios, es del diablo, y no hay punto medio. ¿Acaso no lo dijo Jesús en Juan, y lo veíamos el miércoles 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando los judíos se venían en contra de los cristianos, era el mismo diablo dentro de ellos acusando a los cristianos. Porque ¿cómo se va a venir, hermano, un pueblo judío contra los cristianos que son hijos de Dios? Eso lo hace solo el diablo. Sin embargo, aún los judíos reconocían que Jesús los había amado. Tenían que reconocer que los había amado. En tercer lugar, Jesús promete guardarlos de la hora de la prueba, versículo 10. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que ya habíamos visto esa parte, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Otra promesa que le hace entonces es que él promete guardarlos de la hora de la prueba. A ver, yo miro las palabras. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Habíamos visto la vez pasada también, tendréis tribulación por 10 días, y habíamos dicho lo que eso significaba, un periodo de tiempo. Aquí también podemos decir, aquí el Señor está diciendo que lo va a guardar de la hora de la prueba, pero es una consecuencia a la primera parte, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El que nos guarde de la hora de la prueba que va a venir, dice acá, sobre el mundo entero, implica que nosotros hemos hecho lo que la iglesia de Filadelfia ha hecho. Dios promete guardarlos, pero porque ellos guardaron la palabra y no negaron el nombre del Señor. La hora de la prueba, hermanos, es un periodo de tiempo, no es que es una hora. Ahora, esta prueba se va a dar antes de la venida de Cristo. Y espero no estar equivocado, pero no creo todavía, después hablamos eso, pero no creo que se trate de la gran tribulación. Todavía no me diga nada porque vamos a llegar allá, pero todavía no me diga nada. Pienso que no, puede ser. Ahora, lo que quiero decir acá es que Dios siempre ha probado a su pueblo, Dios siempre ha probado a las naciones en diferentes lugares. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero pienso yo muchas veces que los tsunamis que vienen, muchas veces las catástrofes que uno ve estos días en Valencia, ¿no? 200 y pico muertos. Guerras muchas veces. Hemos visto guerras donde prácticamente se destruyen pueblos, son miles y miles de muertos. Dios ha permitido pruebas en un lugar, en otro lugar. Primero Dios prueba a su pueblo, pero permite pruebas en el mundo entero en diferentes lugares. Pero aquí está hablando de la hora de la prueba que vendrá al mundo entero. Por eso muchos aquí han dicho que se refiere a la gran tribulación. No sé, más adelante miramos eso.
Lo interesante es que esta prueba es sobre el mundo entero. Déjeme primero mostrarle algo. Dios prueba al creyente con un propósito diferente al del mundo. Lo prueba para purificarlo. Ahora no sabemos porque dice que el Señor los va a guardar de la hora de la prueba. Vamos a pensar en la hora de la prueba. Ok, va a llegar la hora de la prueba para una ciudad, aunque aquí dice el mundo entero, pero la promesa es, Dios los va a guardar de la hora de la prueba, pero van a pasar por la prueba. ¿Por qué? Porque Él debe purificar la fe. Por lo menos en 1 de Pedro 1, 6 y 7, yo leo lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, está hablando de la venida de Cristo, si es necesario tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando el mundo o cuando una nación es probada, nosotros como iglesia de Dios, al pertenecer a esa nación, vamos a ser probados juntamente con ellos. ¿O acaso no? Le pongo el ejemplo. Hay un avión que está volando, van 270 personas, 200 impíos y 70 creyentes. ¿Te vino ese avión? No quedó ninguno. Ah, no, perdón. Murieron 200 impíos, se salvaron los 70 creyentes. ¿Eso ha pasado? ¿Eso ha pasado? No, murieron todos. Bueno, no, que otro quedó por ahí vivo. Por eso la gente dice, Dios tuvo gracia de... Ay, del otro no, del que murió no tuvo gracia. La gracia fue mayor porque se lo llevó de una vez. Al otro le dejó ahí todo chueco, raro. Hermano, nosotros muchas veces no asimilamos cuando Dios, o de esta manera, cuando usted vio, ¿dónde es? ¿Cómo es que llama? ¿Rusia contra quién? Cuando Ucrania murieron solo los impíos. En Afganistán, bueno, lo que está pasando en Afganistán, no, ¿cómo se llama eso? En Israel, la Franja de Gaza, cuando todos estos musulmanes allí murieron, ¿no cree que de pronto eran cristianos ahí? O en Jerusalén, o ¿cómo se llama? En Tel Aviv. Es decir, hermanos, miren, sencillamente, cuando Dios determina una prueba sobre una ciudad, sobre una nación, o cuando ha habido guerras y todo, Él no va a decir, ah, no, estos son míos, yo los voy a sacar. Te libraré de la hora de la prueba. No es que nos va a guardar diferente a los demás. Tiene mucho que ver, hermano, con la vida espiritual, de que a pesar que no importa lo que pase, hermano, Dios te da la gracia para conservarte, guardando la palabra, guardando el nombre del Señor. Nos va a preservar hasta el último momento. Porque entonces ya vienen las interpretaciones que son un poco diferentes. Bueno, ahora hablo un poquito, pero vamos a mirar cómo Dios prueba al mundo. O sea, cuando Dios va a probar, si Dios va a probar a todo el mundo, pero ahí están los cristianos. A los cristianos los prueban para purificar la fe. Ese es el propósito. Mientras que al mundo impío es para castigarlos. Por lo menos miremos uno que es el Salmo 7, 8 al 15. Yo lo voy a leer. Salmo 7, 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos. Ahí están todos. Júzgame, oh Jehová, dice el salmista, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Luego dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado arma de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Está hablando de que hay una venganza de Dios, hay una ira de Dios contra el impío, contra el que no se ha arrepentido. Así que Dios muchas veces va a permitir estas situaciones duras para ver si la gente se arrepiente. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo lo hará? Si dice que te libraré en la hora de la prueba que ha de venir, ¿cómo lo hará? Y entonces aquí entramos a mirar, que eso después lo hablaremos, pero solamente le dejo la inquietud.
de acuerdo a las posibilidades teológicas que se tienen, aquí han dicho que esa hora de la prueba, la gran mayoría dicen que se refiere a la gran tribulación. ¿Cómo lo va a librar? Hay algunos que dicen Dios lo librará en medio de la prueba que viene sobre el mundo, porque aquí habla del mundo entero y ahí está la iglesia. O no está la iglesia, es que ese es el punto. Entonces hay una postura. La otra postura, Dios los sacará del mundo para que no estén en esa prueba. Entonces ahí hablamos del rapto, ¿no? Va a venir una hora de la prueba terrible, entonces Dios va a sacar a su pueblo, a su iglesia, se lo lleva y manda la prueba al mundo y la iglesia, y ese es que lo va a guardar. Otros dicen, no, las dos cosas mezcladas. Dios los guardará en medio de la prueba por un poco de tiempo, pero a la mitad los sacará. Algunos creen así. ¿Qué postura teológica tiene usted? Depende de la postura teológica que tenga, lo va a decir. La mía es la primera: Dios lo librará en medio de la prueba que viene sobre el mundo. Ahora, yo sí creo que al final, aunque eso lo vamos a hablar más adelante, más adelante vamos a meter nuestras posturas teológicas, ahora no, solamente nos estamos preparando, pero yo sí creo que al final, pronto, cuando el Señor está ya pronto para venir, sí va a haber una especie de tribulación muy fuerte. Yo sí creo eso. Pero lo que no creo es en todo eso que han dicho allí, que hay un rapto, que hay 7 años, 3 años y medio y todo eso, y una cantidad de cosas, y un milenio, y bueno, todo eso sí, más adelante hablamos de eso, por ahora déjelo quieto ahí. La cuarta promesa, Jesús les promete venir pronto. Versículo 11, de aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero lo primero es aquí, aquí yo vengo pronto, es una promesa que les hace la iglesia. Entonces debe estar preparada porque el Señor viene pronto, hermano, eso dice la Biblia, Mateo 24, 42, 44, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, note, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. He aquí yo vengo pronto. Y ese es el mensaje que se ha predicado por estos 2000 años, y es el mensaje que debe seguir siendo predicado. Así el Señor se tarde otros 1000 años. Yo estos días pensaba, o ayer era que pensaba en todo eso, y decía, bueno, Dios mío, bíblicamente llevamos 6000 años, ¿sí o no? ¿No era que estamos en el día sexto ya? Y el séptimo, vamos a pensar, es el número perfecto, es el día de reposo del Señor. Jesús es el reposo, en el séptimo viene el Señor. Ya di una fecha. No sabemos cuándo, pero hermanos, la predicación debe ser pronto. He aquí yo vengo pronto. El Señor viene pronto, de tal manera que puede ser que en media hora venga. El creyente debe vivir de esa manera. Tú y yo debemos estar tan preparados. Prepárese, preparados, porque no sabemos. Es decir, el ya ir todavía no. El ya es que el Señor ya viene, y como ya viene, tú debes vivir en cuentas cortas con Él, arrepintiéndose de la maldad, tratando de servirle mejor, hacer hoy lo que debe hacer, no planear y mañana lo haré cuando tenga tantos años, cuando tenga tanta economía. No, no lo va a hacer. Ahora es que hay que hacerlo, hay que servir al Señor ahora, hay que adorarlo ahora, hay que entregarnos con todo ahora, porque Él puede venir en una hora. Debo vivir de esa manera, pronto, 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 ahora. El Señor viene pronto. Pero todavía no. Entonces sigamos trabajando. Número 3, un mandato específico, y esa es la segunda parte del versículo 11, porque ese es un mandato. Ya salimos de las promesas, vamos al mandato. Es que me tocó hacer así el mensaje porque eso estaba todo mezclado ahí. El mandato específico está aquí. Versículo 11, bueno, dice, he aquí yo vengo pronto. Bueno, listo, es una promesa, pero ahora mire el mandato: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahí vemos dos cosas, hermano. El mandato específico es retén lo que tienes. Ahora, al mirar la iglesia, ¿qué es lo que tiene? Que el Señor le dijo que tenía. Tiene la palabra y tiene mi nombre.
Vamos a pensar en eso, hermanos. A la larga, ¿qué es lo más importante en la vida de la iglesia? Esas dos cosas. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me habla de las obras de Dios. En otras palabras sería la obra de Dios. Y no han negado mi nombre. El nombre nos habla de la persona de Dios. O la persona en este caso de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Crecer en el conocimiento de la persona y de la obra de Dios. Eso es. No es más. No hay tiempo para ponernos a hablar de teología de la prosperidad. No hay tiempo para ponernos a hablar de otras cosas. ¿Por qué no hablamos de quién es Él, su persona y su obra? Y su obra está en la palabra. Así que la iglesia debe aprender a retener lo que tiene. El conocimiento que tiene de la verdad, el conocimiento que tiene de la palabra, vas a retenerlo. Pero vas a retener mi nombre, mi persona. Tener comunión con Él, mi Salvador. Esta es la iglesia de Esmirna. En segundo lugar, retén lo que tiene, y esto tiene una implicación, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué va a pasar si la iglesia de Esmirna, perdón, Filadelfia? ¿Qué va a pasar si la iglesia de Filadelfia no retiene el nombre del Señor? Alguien va a tomar la corona. ¿Qué va a pasar si un creyente no retiene lo que sabe de Dios? Alguien va a tomar la corona. Retén lo que tiene. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. A la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Esmirna le ha prometido una corona de la vida. Mira Apocalipsis 2:10, donde dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mire que le habla casi lo mismo a estas iglesias que son muy parecidas. Pero le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A la iglesia de Esmirna le promete la corona de la vida. A la iglesia de Filadelfia le promete que nadie le va a quitar la corona, para que ninguno tome tu corona. Así que Dios en su venida, hermanos, va a traer coronas, va a dar galardones, y eso es lo que dice Apocalipsis 22:12. Después llegaremos allá, pero dice: he aquí yo vengo pronto otra vez y mi galardón conmigo. Yo no vine con la mano vacía, yo vengo pronto, pero dice: y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora aquí ya estamos hablando de una vida de servicio al Señor, de una entrega al Señor. En 2 de Juan 1:8, nosotros entendemos que la salvación no se pierde, pero se puede perder el trabajo, el fruto, el galardón de esa labor. Mire lo que dice 2 de Juan 1:8 para aquellas personas que están contentos con que son salvos y ya no más. 2 de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El fruto de vuestro trabajo, de vuestro servicio. Hermano, escúcheme bien: ninguno de nosotros hemos sido salvos por obras, pero fuimos salvos para hacer buenas obras, y esas buenas obras tienen galardón, esas buenas obras tienen recompensa, esas buenas obras tienen corona, de donde si nosotros no lo hacemos con efectividad, dependiendo de la gracia de Dios, haciéndolo con amor, hermano, vamos a perder. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Nadie va a tomar mi salvación, pero sí alguien puede tomar mi corona. En 1 de Corintios 3:12 leo lo siguiente: y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, serían los materiales con los cuales un cristiano trabajaría desde el fundamento que es Cristo. Imagínense, el fundamento es Cristo, su palabra, y si desde ahí trabajamos, y hay 6 materiales aquí, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Yo no sé qué fuego aquí, pero por lo menos vimos que el fuego es para purificar la fe.
Y cuando vengan los fuegos, las pruebas, las tentaciones, qué sé yo, y en nuestro servicio, ¿qué va a pasar con el servicio? ¿Vamos a permanecer fieles o vamos a claudicar? No, yo servía al Señor mientras pasaba esto. No, ahora yo me entregaba, yo oraba, leía la Biblia, me congregaba, pero ahora, ¿qué pasó ahora? Pero soy salvo. ¿Y la corona? El Señor viene con coronas en las manos, con la recompensa en la mano, y lo va a repartir a cada uno. No, pastor, usted me tiene ventaja porque es predicador. No, Señor, para mí hay una, para usted hay otra. No es la misma. El Señor a mí me da o no me da de acuerdo a lo que Él me dio y al empeño que hice con eso que Él me dio. A cada uno Dios nos ha entregado algo. No importa lo que sea, como cristiano, tú tienes una tarea, una labor. Tú llegaste a esta iglesia local con un propósito. Tú no viniste aquí a sentarse y a escuchar una palabra. Eso es parte, pero fuera de eso hay un plan y un propósito para el cual Dios quiere que trabaje para impulsar esta obra. Y de acuerdo como lo haga, recibirás o perderás. Porque dice aquí, la obra de cada uno, de cada uno. Aquí no se vale la familia. Cada uno. Yo en Tuluá lo dije, aquí me va a tocar pues decirlo, bueno, es otra cosa, solo es como un ejemplo, una referencia nomás, no estoy pensando en eso, pero una referencia, sino que algunos ponen, perdóname los que lo hacen así, pero bueno, algunos ponen ahí la ofrenda, familia tal. Aquí no lo he hecho, pero en Tuluá me tocó decirles, por favor, ponga, porque ella recibía dinero, él recibía dinero, y ponían familia tal, y ponga el nombre de ella y el nombre de ella. Después, ¿sabe qué nos dimos cuenta? Bueno, no digo nada. Esto es, yo le dije, esto es individual. Dios lo ve, claro, yo sé que lo ve, pero sería mejor individual. Aprenda, porque la recompensa será individual. Qué pena, pero Dios no va a venir y le va a decir, familia, pareja, te va a llamar cada uno individualmente. Ahora mire lo que va a pasar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, el fundamento está ahí, pero ¿cómo sobreedifiqué? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Lo mismo que está diciendo Apocalipsis. Alguien tomará la corona, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo siempre que leo ahí me acuerdo, porque en el tiempo que yo estudiaba decía, pasó por la ley del arrastre. ¿Y qué es eso? Pasó pelado con 3. Muchos quieren, no, ojo, porque aquí alguien ya no está, que me decía, no, a mí no me importa si no tengo recompensa, me importa es que pase. No, porque si tú pasas no es por tu mérito. Si tú pasas es solamente por el mérito de Él. Él ya lo hizo. Y entonces, después de que pasé, ¿qué? ¿No hay una tarea, no hay una labor que yo haga? ¿No tengo ni 5 para ganarme? No hay amor por Dios. Hermano, la salvación no es por obras, pero vivir, una vez salgo de ahí en adelante, debo hacer obras, servicio, todo lo que pueda, porque eso va a ser recompensado. ¿O usted está esperando que el hermano de al lado se le quite la corona que era para usted? Y promesas al vencedor. Versículos 12 y 13. Al que venciere, por eso promesa para el vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído diga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí encontramos 2 promesas finales, hermano. Primero, le va a hacer columna del templo de Dios para nunca más salir de allí. Como ya le dije al comienzo, Filadelfia tenía construida casas débiles, y los terremotos
la sacudían, entonces ellos tenían que salir rápido. A los que se quedaban, había otros que prefirieron quedarse allá. Entonces la promesa que le está diciendo allí es que te voy a hacer columna en el templo de mi Dios para nunca más salir de allí. Es decir, esa inseguridad que tenían ellos ya no la van a tener. Dios los va a invitar a que hagan parte del templo y los va a poner como columnas, lo que quiere decir van a permanecer por siempre en el templo de Dios. Nunca más van a salir de allí. Ser columna, hermanos, es ser parte del edificio de Dios, y esto va a ser para siempre. Y voy a usar el texto de nosotros, es 1 de Timoteo 3, 14, 15. Si alguien le pregunta cuál es el texto de la iglesia, 1 de Timoteo 3, 14, 15, dice esto: te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo llama la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, ¿qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente, pero a la vez dice que es columna y es baluarte de la verdad. En 1 de Pedro 2, 4, 5, note lo que dice: acercaos a él, piedra viva, que es la construcción para un edificio. Esa piedra viva es desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. ¿Cómo así? Luego la piedra viva no es Jesús. Pero luego dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aunque hablamos de que ser columna, hermanos, es mantener la verdad, también está hablando de ser columnas en la casa de Dios, en el templo de Dios, en la ciudad de Dios. Y aquí obviamente está hablando espiritualmente. Lo que está diciendo aquí es que estas personas de Filadelfia, el Señor les está prometiendo ahora que ellos van a ser parte de la ciudad de Dios, del templo de Dios, de su casa. El templo de Dios, hermanos, somos nosotros. El templo de Dios ya no está hablando de un templo físico, ni siquiera es una ciudad física, está hablando de una ciudad espiritual donde el pueblo de Dios está. Y al ser nosotros columna, es porque vamos a permanecer por toda la eternidad en la presencia de Dios, en su casa. Nosotros somos los que vamos a sostener esa casa. Somos esas piedras vivas por la obra de Cristo. Pero luego, en segundo lugar, dice que le promete tener grabado sobre él el nombre de Dios y el de su ciudad. Voy a leer otra vez el versículo, que es el versículo 12. Te haré una columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, porque aparece muchas veces que el Señor escribe el nombre de Él y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nuevo nombre. Filadelfia, ya lo habíamos dicho, debido a su debilidad, pues no tenían nunca, digamos que nunca fue conquistada, no era importante, nadie se interesó en conquistarla, pero ahora Dios les promete un nombre nuevo y les va a dar una nueva ciudad. Y usted quiere entender una pequeña descripción de esa ciudad, está en Apocalipsis 22 del 1 al 5, hay muchas, pero por lo menos quiero que miremos esa. Porque el Señor dice: no solamente te va a hacer columna en mi templo para que nunca salgas, sino que te va a dar un nombre nuevo, te va a poner un nombre nuevo porque es una vida nueva, pero te voy a poner el nombre de mi Dios, te voy a sellar como propiedad de Dios. Es decir, ahora eres parte de esa ciudad. Y Apocalipsis es la ciudad que desciende, dice la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Note, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esto está hablando de un sello, hermanos, que el Señor va a poner, porque aquí hay dos cosas: o lo sella Dios o lo sella el diablo. No hay más. Eso es lo que va a hablar de Apocalipsis. O es pueblo de Dios o es pueblo de Satanás.
Porque aparecen ahí los sellados por el mismo diablo. Y aparece la marca del 666, que la vamos a ver más adelante. Pero ahora aparece la marca de Dios en la frente, poniendo un nombre nuevo, el nombre de Dios. Yo sé que esto es tipológico, obviamente, y eso lo vamos a ver allá, pero por lo que queremos ver aquí, hermanos, es que no hay opción para el hombre. O está con Dios o está con el diablo. Y estar con el diablo es irse a la misma condenación del diablo en toda la eternidad. ¿Y cómo termina? El que oyere. Es decir, solamente las personas que son regeneradas, que son espirituales, pueden mirar eso. Bien, ya volví aquí. Hoy vimos, hermano, la iglesia de Filadelfia es una iglesia que no tiene ningún reproche, por lo tanto no tiene un llamado al arrepentimiento. Igual que la de Esmirna, vimos una descripción de Jesús, tremendo, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves, cierra y nadie abre, abre y nadie cierra. Y esto no me moví mucho allí en esa parte, pero es que yo pensé mucho sobre eso, mi amado hermano, porque si nosotros tenemos a nuestro Dios de nuestro lado y Él es el soberano, vamos a orar para que Él haga las cosas. No vaya a ser como me enseñaron a mí, que si a mí no se me abre una puerta, yo la tumbo, aparentemente con mi fe. Hermano, Dios es soberano y por favor, tú y yo vamos a depender tanto del Señor, que cualquier situación, cualquiera que sea, espiritual o natural, hermano, le vamos a orar y Él es el que abre y Él es el que cierra. Si Él te abre, vamos. Si Él te cierra, no insista, porque Él es el único que tiene el derecho. Así que es muy importante eso, el reconocimiento y sus varias promesas que vimos. El Señor va a reconocer y lo va a premiar al final al que ha sido fiel y ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Y luego una cantidad de promesas, entre esas promesas que lo va a recompensar, no le va a quitar esa corona. Un mandato específico vimos: retén lo que tiene, hermano, no se deje robar lo que Dios hasta aquí le ha dado. Siga, hermano, creciendo en esa gracia, en ese conocimiento, esa gracia que Dios le dio. Y la promesa para el vencedor: vamos a hacer esas columnas, vamos a tener, hermano, el nombre de Dios en nuestras vidas, perteneciéndole a Él, porque somos de Él. Amén. Oremos.